Look at that. Wow. Look at that. Oh, wow. Well done. Not well done, buddy. ¿Será que eso es legal? Interrumpo este video porque vale mencionar que lo que acabas de ver en el clip es ilegal. Nosotros sabíamos que cazar venado con linterna aquí en el Carolina del Norte es ilegal. Pero me hice la pregunta, ¿será ilegal también alumbrar a un venado casualmente? So me metí en la internet e hice algunas llamadas y me enteré que es ilegal alumbrar a un venado 30 minutos antes del amanecer y 30 minutos después del atardecer. Además, es considerado un delito menor alumbrar un venado en esas horas. Y esto puede acarrear ciertas consecuencias, como multas, penas de cárcel, pueden revocar tu licencia de cazar y en ciertas ocasiones pueden quitarte las cosas, tu pertenencia, sea el vehículo, sea el equipo, sea las luces. So, para evitar cualquier tipo de lío con la ley, vale la pena que usted consulte las regulaciones de su estado y su condado para asegurarse que está cumpliendo con la ley. Si no lo sabías, así como yo, ahora lo sabes. Bueno, mi gente, gracias por su atención y ahora volvamos al video. Espero que lo disfrute. Buenos días, mi gente. Son aproximadamente las 6 de la mañana. Estamos aquí en la montaña de Uvalde, en Carolina del Norte, en nuestro viaje de caza, de tratar de cazar venados en esta área. Tenemos que estar bien calladitos para que no nos miren ni nos escuchen los venados. Así que me vuelvo a sintonizar con ustedes un poco. Mi gente, aquí estamos buscando otro lugar para ver si podemos ver venados. Pero como puedes ver aquí es una caminata. Por aquí. Esto corre hacia allá, mire. Eso corre por... Déjame ver. Sí, por aquí. Hacia allá abajo. Aquí hay un trail de venado. Pero nosotros vamos a cruzar más para acá, al norte. Y vamos a ir para la derecha porque el viento está soplando de allá. Tú quieres tener el viento enfrente de tu cara para que ellos no te huelan. Los venados, su defensa es el olfato. Así que, para allá vamos. Como puedes ver aquí hay una raspada en el suelo. Nathan me estaba diciendo que aquí ellos raspan para orinar y marcar su territorio. Los venados. Aquí hay uno. Y allá hay otro, mire. Mire. Mira para allá. Como puedes ver aquí, los venados raspan sus cuernos sobre la madera. Aquí hay mucha señal de venado.
Eso es de venado, papá. Hasta el momento no hemos agarrado nada. No hemos visto nada. Solo hemos visto, como vio en el video, señales en el suelo de sus imprints. Y vimos una ardilla negra. Estuvo bien chévere eso. Así que aquí estamos. Les voy a enseñar el panorama que estamos viendo aquí para que pueda ver usted qué bonito se ve el view. Estamos en el perímetro, cerca del perímetro del área en donde nosotros escogimos trazar. Entonces de aquí en unos 10 minutos vamos a volver al campamento y pues vamos a conocer el resto del equipo, a ver si ellos cazaron algo. Nos vemos en unos pocos minutos. Este lugar es puro bosque intocado, parece. Difícil caminar por aquí, ya que no hay una ruta designada necesariamente para caminar. Hay que pasar por estos lugares donde hay pasto largo o pasto alto. Están los árboles en el suelo. Así es la cosa. Aquí parece que tenían un stand para cazar venado. Ahí mire. ¿Viste? That's beautiful. Impresionante, ¿eh? Bueno, mi gente, buenas tardes. Estamos aquí en el precioso bosque el Bosque Nacional de Uwharrie. Estoy acompañando a algunos amigos que tienen mucha más experiencia en lo que es cazar. Quería introducirte a algunos de los que están aquí presentes con nosotros. Howdy, I am Nathan. Been hunting a few times before, not a whole lot. Yeah. But just out here hanging out. Awesome, thank you. Yeah. Muchísimas gracias. Y al lado de él tenemos a nuestro hermano, su hermano. What's up? I'm Seth. Seth. As he said, yeah, Nathan's brother. I also have not been hunting a whole lot, but we're having a good time. Yeah, And now Pedro's friend. thank you. Yeah, man. Y tenemos a uno que está fertilizando este área. Many hours later. Hola, me llamo Connor. Yo soy cazador. So Connor fue la primera vez que él vino acá a cazar.
vino con un ghillie suit y en su primera casa cazó un venado el año pasado. Así que tal vez un día vamos a saber su historia cuando él cuente qué fue lo que sucedió en ese día. La primera vez que cazo en este bosque. En el día de hoy estamos buscando cazar venado. Propusimos tratar de cazar entre la mañana y la tarde, ya llegando a la noche. Hay dos horarios que nos permiten cazar, ya que los venados están bastante activos. Así que ya hicimos lo de esta mañana, no pudimos ver ni un venado, pero sí vimos ardillas que están activas. So, lo que vamos a hacer, como tenemos la mañana para cazar y la noche para cazar, entre medio hay un gran espacio y vamos a tratar de cubrirlo saliendo con los rifles y las escopetas para tratar de encontrar ardillas en esta área. Vamos a ver si podemos cazar una ardilla, cocinarla en este día o después. Ese sería el plan. Ahora mismo vamos a comer y de ahí vamos a salir. Así que esté pendiente a ver lo que cazamos en este día. En esta tarde lo que voy a tener es oatmeal, avena y sopa deshidratada. Y mi amigo Nathan, Chicken, pasta, mira, cream, era la que está comiendo aquí, coffee. el cafecito. Yes, sir. Y yo aquí comiendo comida pobre. Vamos a poner este. Ramen. Sopa de ramen. Y vamos a poner avena. Ya tiene azúcar. Ya tiene canela. Solo hay que echarle agua hirviendo. Dejar eso que se hidrate, al igual que esta sopita. Muy bien. Estamos aquí preparando para cazar ardillas en esta área. Vamos a ver lo que encontramos. Que estamos haciendo ahora, estamos buscando por ardilla y el truco es el término que se llama stalking. Tú caminas 2 o 3 pasos, 4 pasos silenciosos y paras y escuchas y miras. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos caminando 2 o 3, 4 o 5 pasos, calladitamente,
y paramos silenciosamente, escuchando que se mueve en el bosque. Ese es el truco. Digan en los comentarios qué tipo de araña es esa. Ahí está, mire. Wow, mira eso. ¿Qué tipo de araña es esa? Ponlo en los comentarios. Mi gente, parece que las ardillas se fueron de vacaciones. No pudimos agarrar absolutamente nada, no escuchamos nada, solo nuestros propios pasos. Pero tenemos la esperanza de que ya un poquito después vamos a volver a salir para hacer nuestra última ronda en ciertas partes de este bosque, ya que nos está llegando la hora para comenzar a buscar por ahí venado hasta el atardecer. En Carolina del Norte las reglas son de que no se puede cazar venado después de lo que se le llama el sunset. No sé cómo se dice en español, sunset, cuando baja el sol del horizonte. Así que este será nuestra última caminata del día antes de que salgamos de aquí. Vamos a ver si el Señor nos permite por lo menos ver o escuchar un venado en esta noche. Como quiera, hemos estado disfrutando este momento aquí. Lo importante es aprovechar y disfrutar del panorama, de la creación que ha hecho Dios para nosotros. Todo esto ha sido una experiencia inolvidable. Y si a ustedes les gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Se lo agradecería mucho, mucho, mucho. Y como siempre digo, esto ayuda a crecer el canal para que yo pueda continuar haciendo videos como este. Así que vamos a nuestra última ruta. Acompáñame. Con mucho cuidado, lo que le voy a enseñar ahora es un poco asqueroso. Aquí tengo un esqueleto muerto todavía, obviamente. Es muerto. Un esqueleto descomponiéndose, mire. Mire eso. Eso me parece ser un venadito. Uy, papá. Y todavía en esta área hay evidencia de que es un venado. Parece pelo de venado. Ahí están los dientes. Wow. Ok, aquí estamos en nuestro último intento de cazar venado. Así que aquí estamos esperando que a ver si podemos ver tal vez una ardilla o un venado. Vamos a ver. Quédate sintonizado. Ya llegó la noche y desafortunadamente no pudimos agarrar el venadito que queríamos comer. Pero todo está bien. Lo que sí agarramos fue gozo, alegría y una satisfacción de poder compartir con nuestros amigos en esta tarde. Fue una experiencia inolvidable. Por lo tanto, si a usted le gustó este video, no olvide darle like y suscribirte. Tendremos más aventuras como esta
y se lo agradecería bastante. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos veremos con el buscador en la próxima. Dios me los bendiga.